días, amables televidentes. Los saluda José Alberto Tejada Echeverry, presentándoles el programa institucional del Canal 2, informativo Nuestra Gente. Hoy nos acompañan en el estudio la doctora Luzbety Jiménez de Borrero, quien es veedora ciudadana, abogada en ejercicio y panelista frecuente invitada a nuestro programa. Buenos días, doctora Luzbety. Buenos días a ustedes, los televidentes. Está con nosotros el señor presidente del Consejo Municipal de la ciudad de Santiago de Cali, el doctor José Fernando Gil Moscoso, quien ha aceptado nuestra invitación para que conversemos un rato sobre la ciudad, la rendición de cuentas que acaba de hacer el alcalde de Cali y la perspectiva que podemos esperar los caleños. Buenos días, doctor José Fernando. Muy buenos días, un saludo muy especial para todos la televidencia. Y está también con nosotros el doctor Pablo Borrero, veedor ciudadano, abogado y panelista frecuente de nuestro programa. Buenos días, doctor Pablo. Buenos días a la doctora Luzbety Jiménez de Borrero, al doctor Tejada y al honorable presidente del Consejo Municipal y a la amable audiencia. Nuestro periodista jefe, Cristian Peñate, los saluda, en su nombre lo hacemos. Él está desde el máster controlando los temas de producción de este programa hoy. Entramos en materia. Les hemos pedido que nos acompañen para que, aprovechando que el alcalde de Cali acaba de hacer la rendición de cuentas y él se autocalifica en 4 sobre 5, planteando que es muy malo para calificarse, pero considera que por haber dejado algunos puntos sin atención suficiente, no cree que pueda calificarse con una mayor nota, pero al mismo tiempo escuchando las voces de la comunidad, escuchando voces gremiales, escuchando voces de los concejales. Ayer mismo el presidente del Consejo que está aquí con nosotros, la concejal Clementina Vélez y algunos otros concejales planteaban que la rendición de cuentas que había hecho el alcalde había sido clara, franca, rigurosa y, digámoslo, mesurada en cuanto a que ni había exagerado los logros ni había exagerado los lunares a los que necesariamente tenía que referirse de los procesos históricos que viene viviendo la ciudad de Cali. Comienzo pidiéndole a usted, señor presidente del Consejo, suplicándole que tratemos de ser muy concretos en las respuestas para darle oportunidad no solo a los otros panelistas, sino a los televidentes que quieran llamar, a aprovechar su presencia para hacer algún tipo de pregunta. Hoy, ¿cómo está Cali? ¿Realmente la Cali, después de 15 meses de gobierno del doctor Rodrigo Guerrero, va por el camino que todos los caleños deseamos, una ciudad más competitiva, más amigable, más incluyente, despertando de ese letargo en el que ha caído en los últimos años? Bueno, en primer lugar, yo quiero decir que me siguen preocupando el tema de los ingresos en la ciudad de Cali. No obstante que el señor alcalde ha presentado una recuperación, y así lo ha manifestado la directora de Hacienda, digamos, esa recuperación en el porcentaje que él lo menciona no coincide con los informes que me han presentado el Consejo Municipal. Y en tal sentido, aun cuando la directora de Hacienda anunció que el presupuesto de este año se mantenía en firme y que no se iba a modificar para reducir ese presupuesto, a mí me parece que ahí tenemos que hacer un esfuerzo grande para poder solucionar los problemas de recaudo que estamos teniendo actualmente, porque eso puede dar al traste con toda el plan de inversión que tiene el gobierno municipal. En general, en cuanto al informe que dio el alcalde, yo lo he calificado de un informe claro y un informe franco, en el sentido de que no exagera logros y también reconoce inconvenientes que se tuvo. Porque para mí, pues digamos, ha sido muy importante lo que se logró en materia educativa, esta gran revolcón que se le va a dar a la tecnología y a la educación digital en la ciudad es muy importante, pero también tenemos que reconocer que se han tenido unos lunares importantísimos. Por ejemplo, a mí me dejó el sinsabor de que habló de que se iba a solucionar todos los inconvenientes del sistema de transporte masivo mío, sin embargo no nos dijo nada y no nos definió una fecha específica para cuándo íbamos a poner a funcionar nuevamente o a terminar la construcción del mío cable. Y eso, en mi opinión, es fundamental para los sectores de ladera. Y otro tema en donde tenemos una deuda la administración municipal es la detención del paquete de las megaobras
que en esta administración no sabemos cuándo va a empezar nuevamente a construirse, que la ciudadanía ha pagado y a la ciudadanía hay que cumplirle en ese sentido. Hemos recibido la buena noticia en estos días de una calificación como Cali, de una de las principales ciudades de América Latina, donde invertir es una grata noticia para la ciudad, pero eso ha sido también producto, y me parecía importante que el alcalde lo reconociera, de que la anterior administración también, conjuntamente con el Consejo Municipal, se dio la pela y pues le cambió la cara a la ciudad y empezó a invertir en una serie de en unos paquetes de obra que eran necesarios para recuperar la movilidad de esta ciudad, y que hoy en día pues tenemos que recibir los resultados de ellos, porque Cali era una ciudad totalmente atrapada en el subdesarrollo. Doctora Luzbetti y doctor Pablo, menciona el presidente del Consejo que el desfase en ingresos, el tema del mío, el tema de la transformación educativa que se está intentando hacer y el tema de las megaobras son como los 4 frentes que, a juicio de él, están allí pendientes de o acabar de consolidar o comenzar a atender. Sí, he escuchado al concejal Gil. Esa es una de las visiones de ciudad. Pero digamos, ¿qué es eso de la rendición de cuentas para que la gente entienda? La rendición de cuentas es una obligación constitucional y legal que tienen los gobernantes. Ellos deben informarle a los ciudadanos, iniciando el año, cómo han cumplido con lo prometido. Esa rendición de cuentas obedece ¿a qué? A que el voto es programático, a que a los gobernantes, a los alcaldes y a los gobernadores se les elige por un programa que ellos presentan a la comunidad, al pueblo, y que se supone que la comunidad debe discutirlo. Ese programa se plasma en el plan de desarrollo y allí se fijan una serie de metas, de realizaciones, etcétera, etcétera, y es sobre esa base que rinde cuentas. Es decir, se rinde cuentas sobre la visión, sobre lo que le presentó, en este caso el alcalde, a la comunidad caleña, a la sociedad caleña, al pueblo caleño. La pregunta que hay que formular es la siguiente: si de acuerdo con la Constitución, la función pública es para garantizar el cumplimiento de los fines esenciales del Estado, es decir, para promover la prosperidad, el bienestar general, el empleo, la participación ciudadana, mejorar las condiciones en general. La pregunta que hay que hacer es si con esas realizaciones que está realizando en este caso el alcalde de Cali, ese cometido del cumplimiento de los fines y los principios del Estado Social de Derecho se están cumpliendo en la ciudad de Cali. Y entonces la respuesta es no. Y entonces uno dice, ¿pero por qué es no? Pero el alcalde ha hecho cosas y por eso está presentando sus realizaciones. Y entonces encontramos en primer lugar que se reflejó el día de la rendición de cuentas. Es una rendición y es una participación muy limitada. No se cumple uno de los fines y principios del Estado Social de Derecho, que es la participación ciudadana. ¿A quiénes llaman? A determinados sectores, fundamentalmente a los que votaron por el gobernante de turno, a sectores que tienen contratos, tienen vínculos directos o indirectos con la administración, pero no se llama a toda la gente. Pero así se llamaran a todos los representantes de todas las organizaciones sociales, tampoco es posible participar porque eso es para oír, es una rendición de cuentas. Y además las preguntas son muy limitadas y se escogen. Entonces, esas serían algunas de las cosas. Las preguntas que hay que hacer es, ¿cómo podemos los ciudadanos realmente hacer que los gobernantes cumplan con esto de la participación ciudadana, que nos incluyan a todos los sectores sociales, para realmente hacer una mejor ciudad? Porque sigue el desempleo, sigue la inseguridad, siguen unos problemas muy grandes. Doctor Pablo,
en línea con lo que dice la doctora Betty, de que faltaría mayor posibilidad de que sectores sociales, líderes comunitarios, pudieran tener mayor acceso a la conexión con el alcalde, con el gobernante. Le pregunto a usted, el alcalde, muchos sectores, no solamente periodísticos, sino de opinión y de gremios, se han quejado de que el alcalde le ha faltado comunicación. No ha tenido una oficina que maneje adecuadamente las ejecutorias de la administración y a veces pareciera que no se están haciendo cosas cuando en realidad se están haciendo, o no se explica con suficiente claridad las medidas que la alcaldía está tomando. Usted, desde la veeduría en la que está trabajando desde hace varios años, independiente de si el alcalde ha logrado o no comunicar adecuadamente su gestión, ¿cuál es la calificación que le da al estado de la ciudad hoy en manos del gobernante Rodrigo Guerrero? Bueno, en primer lugar, yo quisiera decir que la rendición de cuentas del señor alcalde en Telepacífico fue muy limitada y parcializada por las circunstancias en que se realizó y se viene realizando no solamente por parte del actual gobernante, sino de todos los gobernantes que le han antecedido, que no cumplen efectivamente con una verdadera rendición de cuentas. Ahora, en relación con la calificación, mire, hay sectores de opinión pertenecientes a grupos populares y medios de la población que consideran de que las realizaciones del señor alcalde Guerrero son o regulares o malas. Y hay un sector exclusivo de la sociedad, generalmente perteneciente a los estratos altos y desde luego contratistas, negociantes de propiedad raíz, urbanizadores, comerciantes, banqueros y algunas instituciones como las cámaras de comercio y de la infraestructura que consideran que la labor del alcalde fue excelente. Personalmente creo que pues hay que hacer una evaluación sobre diferentes aspectos. ¿Por qué? Porque desde luego hay algunas realizaciones que son positivas. Ya el señor presidente del Consejo Municipal aquí presente ha dicho que la administración realizó una serie de obras muy importantes en materia, por ejemplo, de educación y de infraestructura educacional. Eso hay que reconocerlo. Hubo una recuperación de la educación oficial, se invirtieron unos recursos importantes y eso pues hay que subrayarlo como una cuestión importante. Pero hay otras cosas que son verdaderos lunares dentro de la administración del alcalde. Por ejemplo, en materia de vivienda fue un completo fracaso. Inclusive en el plan de desarrollo se establece en uno de los programas que se iban a construir o se van a construir cerca de 60.000 viviendas, ¿no?, en todo el periodo del mandato del alcalde Guerrero, y hasta el momento creo que a lo mucho se han construido 1.000 viviendas y ahora se está hablando de construir 35.000 viviendas en el resto del mandato y yo no sé cómo lo van a hacer, lo que implica inclusive tener que modificar el propio plan de desarrollo porque se está incumpliendo con las metas de ese plan. Yo me pego de lo que dice el doctor Pablo, doctor José Fernando, para pedirle a usted que le explique a nuestros televidentes y nos explique a nosotros. Las últimas noticias que tenemos es que en Cali, en el sector de Cascajal, se van a construir 10.000 viviendas y en la zona de frente del castillo se van a hacer otras 10.000 viviendas de interés social. Pero el problema no es que se hagan, el problema es que están en la zona sur de la ciudad, donde no hay aparentemente la infraestructura de alcantarillado, de aguas servidas, de colectores, que implicaría automáticamente que todas las aguas servidas de esas habitaciones, de esas familias, van a parar finalmente al río Cauca, allá, bocas arriba. Y tenemos la planta de potabilización en Puerto Mayarino, bocas abajo,
de la ciudad de Cali. Esa es una primera inquietud que surge. Y la segunda, que Pance y todo el sur está embotellado desde el punto de vista de infraestructura vial. Por supuesto. La primera, en el tema de vivienda tenemos que reconocer que Cali ha tenido, digamos, un motivador o un dinamizador del desarrollo que en mi opinión es inconveniente. Y yo no es que esté en contra de la vivienda de interés social, pero me parece que hoy en día construir solamente vivienda de interés social hacia esos sitios implica que nos estemos extendiendo en forma superficial y no estemos atendiendo una necesidad que tiene la ciudad, que es la densificación, es decir, crecer más en altura. Porque obviamente ese crecimiento superficial demanda, tiene una presión de servicios públicos domiciliarios inicialmente, que en estos momentos también tenemos otra situación, y es que no nos han devuelto en Cali y que el alcalde prácticamente le sugiere al gerente en Cali que haga cosas pero no le manda, es decir, no lo tenemos articulado directamente y en la forma como debiéramos al plan de desarrollo, y ahí tenemos un gran inconveniente. Aparte de eso, por ejemplo, se dice que se va a construir también la Ecociudad Navarro, en todo ese sector de Navarro. Y la pregunta que uno se hace es, bueno, listo, el constructor puja para que eso suceda, para que nosotros le demos las condiciones y autoricemos la expansión de la ciudad hacia esos sectores. Pero después de que están construidos esos programas, viene la presión sobre el municipio para el equipamiento comunitario. Entonces ahí tendríamos déficit de centros de salud, déficit de colegios, déficit de todo ese equipamiento que necesita la gente para poder dar una calidad de vida. Y ese esquema, en mi opinión, tenemos que revisarlo. Y lo tenemos que revisar en el Consejo Municipal cuando vamos a aprobar el Plan de Ordenamiento Territorial. Porque no podemos seguir creciendo de esa manera y con esa presión exageradamente de servicios que la municipalidad en estos momentos no está en la capacidad de dar. En materia de infraestructura vial, claro que nos hemos equivocado. La avenida Cañas Gordas era una avenida que tenía que ser básicamente en doble calzada y en 3 carriles por calzada, y sin embargo la tenemos prácticamente en una calzada con 4 carriles. Y está demasiado estrecha en unos sectores. Ahí nos hemos equivocado en la planificación en el mediano y en el largo plazo, y es algo que nosotros debemos recuperar. Y nosotros tenemos que reconsiderar, porque lo cierto es que nosotros ahora tenemos que apuntarle y hacer mayor énfasis en renovación urbana y en redensificación que en ese crecimiento desordenado hacia las periferias de la ciudad, que lo que hace es tener una ciudad más extendida, pero también tener una ciudad con más inequidad. La verdad es que esas son de los aspectos fundamentales que aquí tenemos que analizar, porque la ciudad se ha ido expandiendo, ha ido creciendo, y después nos queda a todos los ciudadanos el pago de toda esa infraestructura, todas esas adecuaciones que hay que hacer. Eso me parece que es uno de los puntos graves, aunque si bien es cierto que las normas legales dicen que el perímetro urbano y para efectos de las construcciones, hasta donde se garantice las redes de los servicios públicos. Sin embargo, uno se pregunta, bueno, ¿y cómo la administración municipal en un sitio donde no llegan los servicios públicos, donde no llegan las redes, se pretende construir vivienda? Es decir, esas son de las cosas. No se puede armar y construir una ciudad sobre la base de seguir creyendo que es que tenemos que darle a los estratos 1 y 2 subsidios para todos. En primer lugar, los subsidios, las ayudas que le damos a los estratos 1 y 2 tiene que ser sobre la base de no vulnerar nosotros mismos la legalidad que se ha expedido. En segundo lugar, la idea es vincular cada vez más al mayor número de ciudadanos al sector productivo. Y resulta que en Cali no hay condiciones para que la gente tenga un empleo. Por el contrario, se ha aumentado el desempleo y se ha aumentado la informalidad, y con ella se ha aumentado la invasión al espacio público. No hay vías, no hay andenes, porque están ocupados por vendedores ambulantes, estacionarios, lo que sea, para tratar de subsistir de alguna manera. Y sobre eso no hay políticas, es decir, no hay políticas claras, concretas, coherentes y permanentes que logren decir
se está generando un bienestar general. En línea con la preocupación de la doctora Luzbetti, le pregunto, doctor José Fernando, ¿en el Consejo hay alguna propuesta, por lo menos incipiente, de identificarle 2 o 3 sectores estratégicos de vocación empresarial a la ciudad de Cali para encadenar productivamente desde la academia, desde el SENA, desde los gremios empresariales, la dinámica de empleo en la ciudad? La doctora Luzbetti yo creo que ha dado un punto álgido de esta administración y del incumplimiento del plan de desarrollo. Realmente en el plan de desarrollo quedó contenido en uno de sus capítulos que Cali le apuntaba precisamente a ese desarrollo, a esa productividad, al incremento tanto del ingreso como y por primera vez en un plan de desarrollo de una ciudad se mencionó una meta concreta para reducir el desempleo en la ciudad de Cali. Pero desafortunadamente hoy, 1 año y 4 meses después, el alcalde mismo lo reconoció en su rendición de cuentas, que no habían tenido los recursos para acometer esa estrategia, pero lo prometió que en los siguientes 3 años lo iba a lograr. Y eso es cierto, realmente tenemos que reconocer que en eso los mandatarios de turno como que eluden ese tipo de estrategias que nosotros necesitamos para volver a esta ciudad una ciudad con mayor empleo e ingreso para la gente. Le estamos haciendo una apuesta importante, y esa apuesta en materia de, digamos, de tecnología, de que nuestros estudiantes estén más capacitados, eso es fundamental. Pero políticas como, por ejemplo, la incorporación o la formalización de los vendedores informales, con políticas como, por ejemplo, dar los incentivos tanto y el ordenamiento territorial e institucional para que más empresas se asienten en Cali, tenemos que reconocer con mucho dolor que esta administración todavía no las ha cometido. Y en ese sentido, si no hacemos eso, pues obviamente mal haríamos en crecer en otras cosas porque no le estamos generando oportunidades para nuestros estudiantes. Importantes otros temas. Por ejemplo, la retención escolar que se pretende, combatir la deserción escolar. Eso es muy importante para que nuestros jóvenes queden cautivos en el sistema educativo y no tenerlos en las calles. Pero si no les damos oportunidades, si no aparejamos ellos con aprovechar, digamos, las nuevas vocaciones que tiene Cali, por ejemplo, ahora se ha vuelto de vocación terciaria, es decir, de economía de servicios, que es la que hoy por hoy genera más empleos en el mundo, no vamos a lograr salir del atraso y de la inequidad que estamos viviendo en la ciudad. Bueno, yo creo que el problema, ya refiriéndome al aspecto que tiene que ver con el empleo, es cierto que no basta reconocer que en la ciudad de Cali hay unas tasas de desempleo sumamente altas y que este problema es un problema estructural que viene desde mucho tiempo atrás. Pero mire, la propuesta del alcalde es la de crear una serie de incentivos, subsidios, cursos de capacitación, que en el fondo están dirigidos a estimular el trabajo informal, no el trabajo digno y estable. Y eso no se logra sino con el desarrollo en la ciudad de nuevas empresas, el desarrollo de la producción, de la distribución, de todo el proceso económico. Perdón, y claro, recuperar la industrialización de la ciudad que perdimos hace tiempo. Disculpa. Claro, pero mire, a estos gobernantes no se les ocurre sino pensar en que pues hoy hay un sector que se ha ido desarrollando desde el punto de vista económico, que es lo que tiene que ver con el área de los servicios. Entonces, ni siquiera el Estado es capaz de montar empresas de servicios, ¿no? Sino que está pensando en la posibilidad que de golpe vengan del extranjero empresas de servicios a generar empleo aquí, lo cual no es tan fácil como se piensa. Ya en el pasado, inclusive otros alcaldes han dictado de común acuerdo con los consejos pues una serie de normas para estimular pues la presencia de empresas aquí, bajándole los impuestos, etcétera, etcétera. No, aquí lo que hay que es crear empresas, que el Estado invierta parte de los recursos, por ejemplo, de la porción de regalías que va a obtener ahora para, por ejemplo, crear una gran empresa de construcción de vivienda,
Entonces sería muy importante que el municipio de Cali, frente al déficit de vivienda que hay, a los problemas de la renovación urbana, no pueda contar con una empresa del Estado, de la municipalidad, para proveer de vivienda a los centenares de miles de personas que hoy carecen de la misma. Mire, eso que dice el doctor Pablo es tan importante que nosotros tenemos la oportunidad de conocer la experiencia del gobierno de Cataluña en España, que tiene su propia empresa de vivienda y medio ambiente. Es decir, es una empresa tan poderosa, siendo pública, que hace vivienda dentro de Cataluña, inclusive hace vivienda fuera del país, fuera de España. Ya es contratada por terceros países para que desarrolle vivienda. Esa sería una alternativa importante. A mí me parece fundamental. Mire, uno de los problemas que nosotros tenemos es el rezago del Plan de Ordenamiento Territorial del año 2000. En el Plan de Ordenamiento Territorial del año 2000, en mi opinión, se cometió un grave error. Y es que condenamos entre comillas, a esta ciudad a tener un uso predominante residencial. Es decir, casi que la volvimos una ciudad dormitorio. Porque las grandes fábricas, las grandes empresas se vieron precisadas a salir. Además, las políticas nacionales con zonas francas a los alrededores y con la competencia entre los municipios en el tema de impuestos ha hecho que, por ejemplo, la última de las grandes empresas que había en Cali saliera, que en este caso fue la cervecería, una de nuestras cervecerías más importantes. Yo coincido con el doctor Borrero en que el Estado tiene que volverse un promotor empresarial impresionante. Para ello tenemos que generar una institucionalidad para el desarrollo y tenemos que generar una territorialidad para el desarrollo. Territorialidad, ¿por qué? Porque teníamos una ciudad atrasada, sin conectividad, con malos servicios públicos, es decir, no con malos servicios públicos, sino con graves problemas en la prestación de servicios públicos, como sucede con el agua y con lo que está sucediendo ahora con el sector de telecomunicaciones. Eso hay que solucionarlo si queremos despuntar realmente hacia el desarrollo. Y tenemos que generar una institucionalidad para el desarrollo, para que empresas de todo tipo sientan que pueden hacer su quehacer en Cali. Por ejemplo, la industria del espectáculo, la industria cultural, que también genera muchos empleos. Aquí en Cali tiene demasiados problemas. Para montar un espectáculo en Cali necesitamos 27 pasos y el tipo le toca irse como, el promotor le toca irse como el negrito del arbolito de oficina en oficina para poder obtener un permiso para ello. Le preguntaba yo en alguna ocasión al secretario de gobierno, oiga, secretario de gobierno, reduzcamos eso, colocamos una ventanilla única, y la respuesta que me dio, que me dejó un poco enfriado, con escalofrío, él me dice, es que nosotros no le vamos a hacer el trabajo a los privados. Y con esa mentalidad y con esa dinámica vamos a tener un Estado fuertemente enredado en sus propios trámites, inclusive los constructores, doctor Borrero, que se habla de que la construcción es un fuerte dinamizador de la economía. Los constructores se quejan de que hoy por hoy en Cali es muy difícil construir por la serie de trámites que nosotros tenemos que cometer. En eso tenemos que avanzar. Antes de seguir, permítame, presentamos la nota que nuestros periodistas nos han preparado para continuar hablando sobre Cali y la alcaldía de Rodrigo Guerrero. No muchos impuestos, muchas cosas inconclusas. ¿Cómo qué? Todas las obras muy demoradas, no sé qué pasa con eso. Uh-huh. Pues sí, en el momento, pues hasta ahora yo he observado pues una administración pues no, bien, pero hay unos inconvenientes que todavía hay que tratar de borrar pues unos errores y tal, y seguir adelante. La veo muy mal y diferente a todo lo que él dijo que iba a hacer, mal en todos los sentidos. Mal en la cuestión de las vías, en la cuestión de los servicios públicos, mal en que están atacando a los comerciantes de una manera u otra, pero nomás a unos sectores. ¿En qué lo están atacando? En el parqueo de los carros. Si usted se fija, en todo Cali en todas las aceras hay carros ocupando la cuestión peatonal, pero están atacando solamente a determinados sectores. Me gusta mucho, no es de los que sale a lucirse mucho en la prensa, pero se le ve un cambio a la ciudad muy bueno. Supuestamente a mega hora o lo de los World Games que va a haber, eso debería haber estado realizado desde hace tiempo, ¿no? Y ya estamos ahorita que en julio va a hacer eso y no ha pasado nada, entonces pues
uno pagando que predial, que impuesto para megaobra, eso debería ya estar realizado, pero pues en realidad pues está mal eso. A mí me parece buena, porque ha hecho cosas, está continuando con lo que dejó Ospina, haciendo como las 21 megaobras, mejorado Cali, y el progreso de la administración que está haciendo, está recuperando los espacios de la ciudad, entonces está hecho un buen movimiento de todo, su administración hasta ahora ha sido buena. Más rajado que para dónde. Los cambios o las cosas que ha querido implementar en la ciudad no se ven, entonces hay que esperar a que coja un concepto ideal, idóneo para así mismo la ciudadanía poder tener un aire que necesitamos. Muy mala porque no sale ante la prensa, nunca da la cara ante las cosas y no ha hecho nada por la ciudad. Bueno, ahí tenemos la percepción de ciudadanos de a pie. Algunos consideran que el alcalde lo está haciendo bien, otros consideran que no lo está haciendo bien, algunos dicen falta información, él no dice lo que está haciendo, etcétera. Hay muchos temas que pudiéramos tratar, pero como estamos acotados en el tiempo, tenemos que concentrarnos. Yo les voy a sugerir respetuosamente al presidente del Consejo y a nuestros dos panelistas invitados que tratemos de focalizar esta segunda parte del informativo en algunos temas que quiero poner sobre la mesa. El primero, el tema de la movilidad en Cali. Cali aparentemente tiene un gran revolcón en cuanto a la Secretaría de Tránsito, pero aunque se nos dice que se nos está llamando al orden, a veces pareciera que hay más desorden. Claro que hay muchas más cámaras, hay mucho más multas, hay muchas más controles sobre la vía, pero uno sigue viendo los mismos huecos y más todos los días. Uno vive viendo un desorden en los semáforos impresionante y este es un tema que nos preocupa a todos, además de los atracos, porque la movilidad está unida a la seguridad, los atracos en los semáforos. Ese es un tema que quiero poner sobre la mesa. El otro tema, las megaobras. Cali desbaratada como estuvo 4 años en el gobierno anterior. La autopista suroriental, no me canso de decirlo, la cierran, la abren y a los 2 meses vuelven y la cierran y el tráfico se colapsa. Entonces uno dice si es que los puentes quedan mal hechos, las vías quedan mal reacondicionadas y entonces hay que volver a contratar, pero es una desconsideración con el ciudadano. Tercero, en Cali, ¿qué va a pasar con en Cali? Ya el superintendente dijo que no era indispensable la decisión de telecomunicaciones para devolver en Cali, pero seguimos los caleños sin saber qué va a pasar. Entonces le pido a usted que se pronuncie, doctor José Fernando Gil, y que nuestros veedores interpelen su comentario. A ver, usted me acompaña también recordándome los temas. El primero de ellos, movilidad. Hablábamos de movilidad. A mí me parece que se ha hecho una apuesta interesante en movilidad, en el sentido, en una parte de la movilidad, que es la parte del control del tráfico. En realidad esa indisciplina que teníamos en Cali no se puede cambiar de la noche a la mañana, y me parece que ha sido interesante el proceso, y yo creo que uno de los funcionarios más destacados de esta administración es el doctor Haddad. Ha cometido errores y ha cometido excesos. Por ejemplo, en el tema del sistema de transporte masivo, el no haber propiciado una mayor concertación con los pequeños transportadores, a mí me parece que ha sido un error. Pero me parece que los caleños tenemos que entrar en cintura para comportarnos mejor en cuanto a la movilidad, en cuanto al tráfico automotor en la ciudad y también el tráfico de las motos. Pero para poder que sea contundente esas medidas, desde luego tenemos que tener una adecuada infraestructura. A la gente le están diciendo, compórtese mejor, pero tenemos unas calles y unos andenes vueltos miseria. Y ahí nosotros tenemos que darle una apuesta importante y tenemos que exigirle al gobierno municipal que se cumpla con uno de los proyectos que está en la megaobra, que es la construcción de 250 kilómetros de vía, porque de lo contrario no lo vamos a poder lograr. Entonces, digamos que vamos por un camino que a mí me parece acertado, que hay que corregir algunos excesos que se han presentado, pero que la gente tiene que entrar en cintura porque, por ejemplo, nosotros no estamos acostumbrados a caminar y por eso parqueamos en cualquier parte. En otras ciudades del mundo la gente parquea en un sector y puede recorrer 2, 3, 4 cuadras para llegar al sitio donde está su trabajo. El segundo tema que usted nos propone. Antes del segundo tema, me parece que para complementar este tema, las gestiones en materia de tránsito por parte de Haddad se han limitado exclusivamente
a una actitud sancionatoria, eminentemente sancionatoria. Es cierto que ha tratado de poner orden porque aquí había mucha indisciplina, pero eso no es suficiente. Y entonces no es suficiente, ¿por qué? Porque no ha invertido para señalizar vías. Pésima señalización. Segundo lugar, no ha invertido en semaforización. ¿Cómo puede pretenderse que haya una buena movilidad si no hay semáforos? Y los que hay están dañados. Entonces, me parece que son complementarias. Tercer lugar, porque la recuperación de lo que llaman la malla vial es tapar unos huecos ahora, es exclusivamente limitado a los sectores por donde pasa el mío o los buses alimentadores. Si no pasa el mío, no hay nada que hacer en los barrios y resulta que la mayoría de los barrios, la mayoría de los sectores en la ciudad de Cali están en pésimo estado, empezando en el sector exclusivo donde viven los altos funcionarios de la administración municipal. No hay vías, no hay andenes. Cuarto lugar, entonces tenemos que recuperar, se dice, para que vuelvan los peatones a movilizarse, pero si no hay los andenes, es que no hay andenes y esta administración no tiene ninguna política y perdónenme que vuelva y les diga, ni siquiera hay andenes en el sector exclusivo donde viven los altos funcionarios de esta administración municipal. Entonces, es mucho más integral y no es simplemente hacer gestiones para mostrar y para que sus oficinas de prensa muestren y digan que están haciendo cosas. Se trata de generar un bienestar general. Sí, y es que yo quisiera complementar lo que dice la doctora Luz Betty Jiménez de Borrero. Mire, desde luego que en esto de cumplir con las funciones del cargo, pues demanda el funcionario público pues una conducta y un comportamiento de acuerdo con la ley. Los funcionarios no pueden hacer sino lo que dice la Constitución y lo que dice la ley. Sí. Pero pues aquí se ha impuesto una especie de disciplina para perros, que es la que utiliza el señor secretario de Tránsito para aconductar pues a aquellas personas que violan las normas del tránsito. En alguna oportunidad, cuando empezó a funcionar lo de las fotomultas, se le dijo al señor Haddad que pues como funciona en todas partes del mundo, junto con los semáforos se instalaran los contemporizadores para permitir que las personas que estaban cerca al semáforo pudieran tener el tiempo suficiente, ¿no?, y prever el paso, ¿no?, y evitar pues de que con el cambio intempestivo del semáforo quedaran prácticamente incursos en violación de la norma de tránsito por violar el semáforo. Sin embargo, pues él contestó de una manera despectiva y solamente pues señalaba que él había trabajado en Chile y en el Perú y en los Estados Unidos y no sé qué, y que pues él sabía lo que estaba haciendo. Finalmente tuvo que aceptar de que era necesario colocar los famosos contemporizadores. ¿Y se han venido colocando? Bueno, que se han venido colocando, pero que son, entre otras cosas, muy pocos, ¿no? Como 10. Apenas son como 8, como 10 contemporizadores. Ya empezó. Bueno, entonces ese es un aspecto que hay que tener en cuenta. Los funcionarios no pueden tener un comportamiento autoritario, ¿no?, de esos que se salen de las normas de la convivencia social, porque además tienen que cumplir con la Constitución y la ley. Y además porque pues hay que buscar otros métodos de persuasión, ¿no? Muchas veces los problemas del tránsito obedece a lo que se ha señalado aquí. No hay vías, que las calles están dañadas, que no hay andenes, que no hay parqueaderos, que una cantidad de cosas. Por ejemplo, lo que sucede en muchas ocasiones en el norte, en donde allí se ha cambiado la vocación residencial por la vocación comercial y profesional. Y entonces hay una serie de consultorios médicos y la gente llega en su carro allí a estacionarse. Bueno, nunca se había previsto la posibilidad de hacer parqueaderos. Entonces llega el señor con sus fotomultas móvil y le toma la foto y son 500.000 pesos de multa, creo, o un poco más. Bueno, de modo que pues a mí sí me parece que hay que
tratar de buscar por todos los medios una solución. Pero en esto el alcalde tiene una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque en lugar de conductar, de llamarle la atención al señor secretario de Tránsito, le ha dejado las manos sueltas para que haga lo que le da la gana. Muy bien. Escuchemos un televidente que está en la línea. ¿Quién nos llama? ¿De dónde nos llama? Luis Carlos Orozco. Sí, don Luis Carlos, le escuchamos. Del barrio Obrero. Bueno, hay varios... Estoy viendo el programa desde el principio y yo que aquí hay mucho desorden, ¿cierto? Pero empezando por los mismos que tenemos de ahí del Consejo, porque ellos aprueban las cosas y después salen que no se dieron cuenta, y ellos mismos son los que aprueban todo. Tanto como el secretario del Tránsito, en vez de primero educar a la gente, tapar ese poco de huecos que hay porque no pueden ni andar, ¿cierto? En vez de estar poniendo esas cámaras, que ellos inclusive dicen que las cámaras móviles son cámaras especiales y son cámaras de 60.000 pesos que yo he visto por ahí, andando los guardas por ahí que dejan a veces el carro mal parqueado y todo, pero fuera de eso no hay en dónde parquear. Usted va a muchas partes y va a parquear, no, tiene que dejar el carro como a 10 cuadras, como decía ese concejal, que es que no, pues va caminando, si uno va caminando lo atracan. Es que son muchas cosas que hay que cuadrar primero antes de hacer ustedes las cosas tan malitas que hacen. Que no, aquí en Cali no tenemos un consejo que valga la pena. ¿Por qué no ponemos un decreto que el que no sirva lo saquemos y le quitemos toda la plata que se llevan? Porque es que se llama la plata, va de lo que hacen a la oficina que lo que hacen afuera. Por ejemplo, el alcalde nunca uno le ve dando la cara, no ha hecho nada. Y no hacen sino que hablar que el mío, y eso tampoco funciona. ¿Cómo es posible que uno tiene que salir como 2 horas antes para llegar al sitio de trabajo? O sea que uno está regalando su tiempo. Ya no le puede dedicar tiempo a los hijos por irse a trabajar. Y si va a llegar temprano no se puede. Muchas gracias. A usted, don Luis Carlos, muy amable por su comentario. A nuestros televidentes los invitamos siempre a que llamen y, como don Luis Carlos, hagan sus comentarios con entera libertad, siempre manteniendo el buen juicio y el respeto en la comunicación, como lo acaba de hacer don Luis Carlos. Concejal José Fernando Gil, ya hablábamos del tema de la movilidad y aquí ya han salido algunas de los grandes lunares que tiene el problema de la movilidad. Pero como el tiempo va corriendo, yo necesito que se pronuncie sobre megaobras y en Cali, por favor, antes de que el tiempo se nos acabe. ¿Por dónde empiezo? Por donde usted quiera. Bueno, empiezo por en Cali. A mí me parece que es absolutamente necesario la recuperación de Cali. Hace unos días el gerente interventor de Cali salió diciendo que iba a cortar los servicios por el no pago de la primera factura. El alcalde de Cali le salió al paso y le sugirió que no lo hiciera. No le pudo ordenar. No le pudo ordenar. Si la empresa estuviera en nuestras manos, era el alcalde el que le ordenaba y nosotros podíamos hacerle un mejor control político. En Cali se volvió la joya de la corona de la nación. En el año 2009 nos impusieron 3 requisitos para devolvérnosla. Hacer unos procesos de capitalización, emitiendo acciones en Termoencali e incorporando socios que colocaran tecnología y capital en telecomunicaciones, un convenio de buen gobierno y una reestructuración de la deuda con la nación. Lo hicimos, el gobierno no nos la devolvió. Es fundamental que nos devuelvan las empresas municipales, pero nos habían puesto nuevamente el mismo requisito que debíamos escindir telecomunicaciones. Hoy en día las empresas públicas de telecomunicaciones tienen un riesgo gravísimo, en el sentido de que el marco regulatorio para estas empresas favorece a los grandes competidores. Y eso es una pelea de toche con plátano maduro. Porque resulta que en Cali entra a competir en un universo donde tiene 600,000 usuarios con unos grandes competidores que tienen cientos de millones de usuarios en todo el territorio latinoamericano, y así no se puede. Se está licitando las 4G y resulta que si en Cali no participa de ello, pues queda por fuera del mercado pulpito, y en ese sentido el riesgo no solamente es para Encali, sino también para UNE y para ETV, y por eso es necesario que el gobierno nacional flexibilice esas condiciones. Yo lo he dicho, el principal riesgo de Encali no es telecomunicaciones, el principal riesgo de Encali en estos momentos es la deuda que tiene con la nación. 1.010.000 millones de pesos que la nación pretende que empecemos a pagar a partir del próximo año durante 5 años, más o menos 236.000 millones de pesos al año. Eso hace que en Cali se quede ilíquida,
Y en ese caso tendríamos ya no solamente un riesgo sobre telecomunicaciones, sino también sobre acueducto, alcantarillado y energía. ¿Qué debemos hacer entonces? Que nos la devuelvan. Y posteriormente nosotros vemos qué decisiones tomamos sobre si escindimos o no escindimos telecomunicaciones. Pero antes de eso tenemos que conjurar el riesgo mayor. ¿Y el riesgo mayor cuál es? La deuda con la nación. Que no nos exijan pagarla 2019 como se pretenda, porque estaríamos conspirando contra la sostenibilidad de la empresa, sino que volvamos al plazo original que nos dio en el convenio en el año 2004, que era de 20 años, prorrogable 10 años más, si hay dificultades. Hay que seguir buscando 20 años de plazo para repagar esa deuda. Antes de darle la palabra a nuestros panelistas, un televidente en la línea. ¿Quién nos llama? ¿De dónde nos llama? Hola, buenos días. Sí, buenos días. Habla el señor Salvador Rivera, del barrio Agua Blanca. ¿Su nombre, por favor? Salvador Rivera. Sí, don Salvador, le escuchamos. Mire, yo me quedo aterrado que el barrio Agua Blanca cumplió 60 años, y nunca empresas municipales le ha hecho al alcantarillado, producto de alcantarillado. Yo instalé una tutela cuando fui presidente de la Junta de Acción Comunal, y me mandaron una carta de estructura vial que hasta que empresas municipales no le hiciera la nueva reposición de acueducto de alcantarillado al barrio, ellos no le metían un peso en bacheo ni nada de eso. Entonces le mandé una carta también cuando fue el presidente del consejo, el señor Marino del Río, y nunca me contestó el consejo. Yo quiero ahora que el presidente del consejo, el doctor Gil, a ver si nos da una manito con la doctora Clementina para el problema que tenemos en el barrio Agua Blanca. El barrio Agua Blanca está lleno de huecos. Toda la plata que se le paga a las empresas municipales de acueducto y alcantarillado, ¿dónde va a dar? Al mío, porque eso es lo que están haciendo ahora el gobierno, el señor alcalde, toda la plata de los acueductos y alcantarillados de los barrios se lo está metiendo al mío. Llegaron al Prado nomás, hasta Prados por Confandi, hicieron un pedazo, pero de ahí para allá, toda el agua, señor presidente del consejo, el alcantarillado del barrio Agua Blanca está obsoleto, lleva 60 años. Le pedimos de corazón, ayúdenos. Muchas gracias, don Salvador. Brevemente responde el concejal para que la doctora Luzbetti interpele. Hace unos días yo llevé al secretario de Infraestructura Vial precisamente a la Comuna 11, donde nos reunimos con todos los comuneros y con algunos líderes de juntas de acción comunal para tratar el problema que aquí habló la doctora Luzbetti. De ir al interior de los barrios tenemos unos problemas enormes. El secretario de Infraestructura dice, no puedo hacer la reconstrucción, la repavimentación, el reparcheo porque en Cali no me dejan. Y en Cali dice, no lo dejo porque no tengo plata para poder hacer la reposición de acueducto alcantarillado. Ese problema tenemos que solucionarlo. Y eso ha sido producto del desorden, del crecimiento expansivo de la ciudad y de que nunca hemos pensado que en algún momento pensamos de que las redes están para toda la vida y la plata para la reposición no existe. Por eso tenemos que pensar en renovación urbana, por eso tenemos que pensar en redensificación y por eso tenemos que pensar en mejorar las calidades y la infraestructura al interior de los barrios. ¿Qué le digo al ciudadano? Estoy en total disposición como presidente del Consejo de ayudarles en ese proceso porque me parece que es fundamental recuperar la calidad de vida al interior de nuestros barrios y ello incorpora desde luego la infraestructura vial. Mire, en relación con lo de empresas municipales, yo diría que ya en Cali dejó de ser la joya de la corona para la nación y por eso, entre otras cosas, es que el superintendente de servicios públicos ha salido a decir pues que ya no es condición sine qua non que se escinda telecomunicaciones, la va a devolver. Y el alcalde ha salido a decir justamente en este momento de que hace un símil entre la madre y el hijo, la madre y el feto. Entonces, para salvar al feto, entonces pues la madre muere para que no mueran los dos. Es decir, esa es una forma muy sutil, muy refinada de decirnos, mire, de todas maneras, en Cali se está marchitando y entonces podemos salvar a telecomunicaciones, pero va a haber problemas con energía y con acueducto y alcantarillado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer, concejal? Aquí tenemos que exigirle responsabilidad a la nación. Nosotros sí consideramos desde la veeduría que represento que la nación tiene una responsabilidad muy directa en estos 13 años de pésima intervención
que ha hecho a empresas municipales. Ha perdido valor, se ha deteriorado y todo daño que se cause tiene que ser resarcido los perjuicios. Aquí tenemos que exigirle a la nación nos pague los daños y los perjuicios. Uno de los daños es no haber permitido que Telecomunicaciones en su momento pudiese tener la posibilidad de la telefonía móvil. Ese fue un error gravísimo y ese costo no lo podemos asumir nosotros porque estaba la empresa intervenida por la nación. Lo mismo puede pasar ahora con el 4G. Entonces, me parece que además tenemos que depurar esa deuda. Es que tampoco es que el 1.010.000 millones, concejal, se han hecho estudios de verdad y la deuda es menor. En eso hay que mirarlo también. Y sobre todo los perjuicios. Es que no puede seguir que sea una intervención indefinida y mal administrada y no pasó nada. Muy bien. Perdón, don Pablo, discúlpeme, es que tenemos un televidente en la línea, por favor. ¿Quién nos llama? ¿De dónde nos llama? Buenos días, Fernando Garcés de la Comuna 1. ¿Quién? Fernando Garcés. Sí, don Fernando, díganos. Gracias, yo le quería pedir hablar al presidente del Consejo primero. Si estamos viendo tantas irregularidades con el tránsito, ¿por qué no han llamado al señor Haddad? Segundo, vemos una situación en este momento y es que en Cali es un fortín en este momento también para la política del Valle, para la política de Cali. Ustedes saben muy bien que ahí todo se mueve por política. Y tercero, ¿qué está pasando con la cantidad de guardas en este momento? Estamos viendo que uno encuentra un guardia en cada cuadra, donde eso también se ha vuelto un fortín político. Entonces, ¿por qué viendo tantas irregularidades en este momento no se llama al alcalde, no se llama al secretario de tránsito a que rinda cuenta, a que en este momento no está dando el 100% los resultados que ellos tenían plantear con este plan? Muchas gracias. A usted, don Fernando, muy amable, don Pablo. Sí, yo quiero aprovechar la oportunidad que está aquí el presidente del Consejo para hacerle una propuesta, ya que él está de acuerdo con que se entregue de manera inmediata en Cali a la municipalidad. Yo quiero proponerle que conjuntamente con el Consejo Municipal hagamos una gran movilización en Cali para exigirle a la superintendencia que nos entregue en Cali sin condiciones, es decir, sin que tengamos que escindir la empresa inicialmente, sin que tengamos que pagar el 1.100.000 millones de pesos, sin que tengamos cualquier otra condición, es decir, que nos entregue la empresa. Hagamos una movilización, concejal, saquemos a la gente, unamos a las fuerzas sociales y políticas de la ciudad y hagamos una gran movilización y lo acompañamos nosotros desde la veeduría, y yo sé que las diferentes organizaciones sociales y políticas van a acompañar para ver hasta dónde podemos rescatar las empresas municipales de Cali. Tiene la palabra. Don concejal, una cosa importante es que esto de la entrega también está condicionado a un código de buen gobierno. Eso no se ha digerido, no se ha dicho en qué realmente va a consistir. Nosotros desde la veeduría tenemos una enorme preocupación de que el código de buen gobierno termine siendo un mecanismo para que las élites económicas de esta ciudad sean las que van a manejar la ciudad, y entonces con la idea que se ha vendido de la corrupción, y en el Consejo que ha habido, no se puede discutir, ha habido errores, pero nosotros no le podemos quitar al Consejo de Cali aquel derecho que tiene de participar en el control, en la vigilancia, en la dirección, en este caso de las empresas municipales de la ciudad de Cali. Antes de que responda, perdónenme, hay un televidente en la línea. ¿Quién nos llama? ¿De dónde nos llama? Ramiro Alvear del Poblado. ¿Cómo es su nombre? Ramiro Alvear del Sí, don Poblado. Raúl, díganos, por favor. Ramiro Alvear del Poblado. Sí, don Ramiro, díganos, por favor. Pues en estos momentos, créame que la ciudad de Cali es una de las ciudades más problemáticas por donde se lo observa, tanto en movilidad como en seguridad, como en sus mismas infraestructuras, ya sea telefonía, energía, acueducto. ¿Por qué? Los señores alcaldes o los señores encargados han dejado que esta ciudad se vaya deteriorando poco a poco. Es triste ver por acá en el barrio Poblado 2 y para acá, para el distrito de Agua Blanca, que las vías que están buenas, mejor dicho, son escasas. Aparte de esto, dicen que hay que educar al ciudadano para evitar de que se pase un semáforo en rojo o cometa una infracción de tránsito.
pero por acá los guardas lo máximo que llegan, porque los he visto, es hasta la ciudad de Cali. De ahí para allá, ningún guarda se atreve, por el mismo miedo o temor de ellos de que vaya a ocurrirles algo. ¿Qué pasa? En esta parte la gente se ha vuelto tan intolerante que a la misma policía le tira. No respeta a la autoridad como tal. Entonces, pues si no respeta a la autoridad como tal, porque los policías manifiestan y dicen de que la ley está prácticamente en este momento facultándolos a ellos para que hagan y deshagan, y ellos no pueden hacer más de lo que, no se pueden extralimitar en sus funciones. Entonces, ¿a qué vamos a llegar, Cali? ¿A qué va a llegar Cali? Muy bien, muchas gracias, don Ramiro. Su comentario es tenido en cuenta y aquí lo está escuchando el presidente del Consejo de la Ciudad de Cali. Continúe, señor presidente. 3 comentarios muy breves. Por supuesto que nosotros como Consejo y yo como presidente del Consejo tengo que oír a la ciudadanía. Y las quejas de estos ciudadanos las tenemos que tener en cuenta, inclusive coinciden con los comentarios de los doctores Borrero, Luzbetti y Pablo, en el sentido de que obviamente tratar de incorporar, digamos, la cultura del tránsito por vía coercitivo, sin ir aparejado de mayores medidas de seguridad y de infraestructura, en este caso sin ir articulado con la Secretaría de Infraestructura Vial y la Secretaría del Gobierno, la medida se vuelve odiosa y eso hay que corregirlo. En cuanto a lo de Cali, respóndale a la propuesta del doctor En cuanto a lo de Cali, estamos totalmente de acuerdo. A mí no me parece que en Cali debe devolverse sino con una sola condición. ¿Cuál es la condición? De que nos solucionen el problema de la deuda. Porque es que realmente en este momento tenemos un convenio firmado en el año 2004 y un acuerdo de pago firmado en el año 2009 que nos están obligando a pagar, y según la Superintendencia de Servicios Públicos, en 21 cuotas trimestrales a partir del año 2014. Eso, por supuesto, es una condición que debemos más bien colocar de aquí para allá, porque definitivamente en Cali no puede conspirar financieramente contra algo de lo cual no podemos desprendernos de ninguna manera, acueducto, alcantarillado de energía, que tenemos que seguir dando de la mejor manera a la ciudadanía de Cali. Por el otro lado nos dice la doctora Luzbetti Borrero el acuerdo de buen gobierno. Estoy totalmente de acuerdo con ella. Es que no puede imponernos una nación un acuerdo de buen gobierno cuando el gobierno de ellos durante 13 años no fue el mejor. Y en eso es una falta al respeto de la dignidad del alcalde de Cali, de toda la ciudadanía caleña. Es Cali quien debe decidir hacia futuro el destino de las empresas municipales y su manejo. Pero eso sí implica que nosotros tenemos que hacer una gran meditación, reflexión sobre cómo lo hemos manejado, porque no podemos negar que en el pasado en Cali ha sido un fortín político y un fortín sindical, y en este momento lo tenemos que volver, es un fortín de la ciudadanía para que prestemos el mejor servicio a los usuarios. Tiene que ser una empresa pública, pero lo público tiene que estar orientado no solamente a que tengamos empleados estatales, sino a que prestemos los mejores servicios para la gente. O sea que usted estaría totalmente de acuerdo en tomar como ejemplo la administración de EPM. También estoy de acuerdo en ello, pero en cuanto a lo del doctor Pablo Borrero, es que eso es lo que estamos exigiendo, que nos devuelvan la empresa, y estoy dispuesto a hacer esa movilización y a darnos esa pelea que eso sea Pero así. Mire, sin condiciones, porque eso, el préstamo, tiene tanto de largo como de ancho. Pablo, usted sabe que en el gobierno de Samper también se dijo, ¿no? Y creo que se suscribió un documento en donde esa obra de la PETAR, que es lo que más pesa dentro de todas estas cosas con lo de las termos, iba a ser cofinanciada por la nación. Pero es que esa deuda, aún y a pesar de los acuerdos posteriores que hicieron, no puede convertirse en una talanquera para impedir la entrega por parte del gobierno nacional a la municipalidad de Cali. Movilicémonos. Estoy de acuerdo con él. Aquí se ha dicho lo siguiente, que al final es una especie de condonación, porque todo lo que paguemos el gobierno nacional nos lo va a devolver en obras de servicios públicos, y eso es muy importante. Y cualquiera diría, pero ¿de qué se quejan tanto si se los van a devolver? Sí, eso es como que alguien le diga a usted,
la plata que usted me debe, 10 millones de pesos, páguemela y después yo se la devuelvo para que usted siga trabajando. Y usted va a decir, no tengo cómo producir en este momento. Eso es lo que va a suceder con el Cali. Estamos de acuerdo. Es un cuento chino. Ese es un verdadero cuento chino. Lo que hay que hacer aquí es salir a exigir con las fuerzas vivas de la ciudad, ¿no?, la entrega inmediata sin condiciones de encargo. El presidente del Consejo acaba de aceptar la movilización. Organicemos la marcha. Durante todo este año haciéndolo para ello. Última pregunta, claro. Como dice Pablo Lacerna. ¿Usted está dispuesto a liderar la movilización de la ciudadanía de Cali, de las fuerzas vivas de Cali, para exigirle al gobierno nacional que nos devuelva sin condiciones las empresas públicas municipales? Única respuesta, sí. Listo. No hay más preguntas. Amables televidentes, el tiempo ya nos acabó. Recuerde que este programa es para que usted se informe, para que usted piense y usted decida, siempre en procura del bienestar colectivo. Buenos días.